Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que le llamamos charlas futboleras. Bueno, hoy tenemos un hermoso lujo, en lo personal, un admirador de su trayectoria en el fútbol argentino, jugador, entrenador, una leyenda de Boca, el futbolista más ganador en la historia del Ceneice, el señor Sebastián Bataglia. ¿Cómo estás, Seba? Muchas gracias por el espacio. Rodrigo, ¿cómo va? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Muchas gracias, Seba, por el espacio y por el tiempo. ¿Cómo te encontramos hoy en día? Bien, la verdad que tranquilo, con proyectos personales, viendo a futuro, pero por sobre todas las cosas, disfrutando de la vida, ¿no? Y tratando de salir de una operación de tobillo que tuve hace, ya va a ser un año. En todo lo demás, tratando de disfrutar lo que más pueda. La vorágine del fútbol les quita mucho eso, se van al día a día, la familia, las cosas simples, por así decirlo. Sí, sí, bueno, hemos vivido años bastante movidos en cuanto a, somos jugadores de fútbol, después, bueno, yo cuando estuve dirigiendo también, o sea, es como que te quita momentos y bueno, y hoy estando sin dirigir y demás, aprovechando de esos momentos y disfrutando. Seba, ¿y estás en la espera de algún proyecto interesante que pueda salir? ¿Te interesa volver a dirigir? Mira, estoy tranquilo, la verdad que el último desafío que me tocó, medio que me terminó desilusionando un poco. Pero bueno, nada, son cosas que tiene el fútbol y tranquilo, tratando de ver qué es lo que depara el futuro. Hay otras posibilidades también de otro tipo de cuestiones. Bueno, yo tengo un predio deportivo acá en Buenos Aires y estamos con proyectos sobre eso, que ya son 3 los que están funcionando y bueno, y eso me mantiene bastante ocupado. Pero bueno, nadie dice que no pueda no volver a dirigir, ¿no? Pero más allá de eso hay otros proyectos que estoy analizando también para el futuro. Así que bueno, poniendo todo sobre la mesa y viendo cuál es la mejor opción. Ahí, bueno, mencionabas que te pusiste una prótesis en el tobillo. Bueno, es una lesión que te aquejó mucho, ¿no? En tu carrera, jodió bastante el tobillo. A ver, es algo que tenía que hacer porque ya lo tenía muy mal, pero bueno, ya llevo un año, estoy tratando de que no me duela, pero me sigue doliendo y sí, como jugador empezó casi en el final de mi carrera, ¿no? Yo tuve varias lesiones que por suerte pude salir, pero bueno, la del tobillo fue la que me terminó sacando de la cancha y eso hizo bueno, de que tenga que dejar de jugar al fútbol. Tuve 3 operaciones antes de dejar de jugar y bueno, después me quedé tranquilo pensando de que se me iba a pasar el dolor y la verdad que no, fue cada vez empeorando por la osteocondritis que tenía y la artrosis. Entonces llegó un momento que tuve que tomar la decisión de hacer esta operación para pasarla mejor, pero bueno, hoy por hoy la estoy luchando. Seba, ahí hablábamos de todos los títulos que ganaste en Boca, sos el futbolista más ganador en la historia, con lo que significa en un club de Boca, como Boca, perdón. ¿Cuál es el título más significativo o el que crees que te dio algún plus, lo disfrutaste un poco más o todo por igual? A ver, yo creo que todos por igual y en distintas situaciones y en distintos momentos personales. Yo creo que el primero, ¿no? Allá en el 2000, cuando se ganó la Copa Libertadores, yo creo que ese fue el comienzo de algo que vino después, que realmente no te lo imaginás, ¿no? Que eso te da la posibilidad de jugar en Japón contra Real Madrid. También, si bien es un solo partido, pero es muy importante y tiene mucha trascendencia. La verdad que después viene el 2003, donde tenemos, bueno, antes 2001 otra vez Copa Libertadores, después 2003, donde volvemos a repetir Libertadores y también el Mundial de Clubes o la Intercontinental. O sea, son distintos momentos de mi carrera, pero es difícil elegir uno. Sí que el primero te da, obviamente, la posibilidad de empezar a formar algo que todo lo que vino después fue realmente impresionante. Y el último que ganaste en el torneo local, que bueno, te escuché alguna vez decir que fue un buen gesto de Julio Falcioni, ¿no? El hacerte parte, vos venías con esto del tobillo, ese también tuvo un significado especial a pesar de que te tocó quizás estar más de afuera. Sí, la verdad que yo no estaba realmente entrenando con el equipo, sí estaba en el plantel. Como te digo, esa fue la última parte y ya el tobillo ya realmente no me respondía y bueno, fue cuando después de eso terminé dejando de jugar. Pero sí, fue un gesto de Julio en llevarme al banco, en hacerme jugar unos minutos como para poder ser partícipe de ese campeonato. Y la verdad que voy a estar agradecido siempre porque fue un gran gesto de él. Me veían siempre estando en el gimnasio y tratando de salir de la operación y luchando. Pero bueno,
no se pudo, pero ese gesto de él fue muy bueno. Creo que esto demuestra un poco, Seba, también hoy las consecuencias de la operación que tuviste y todo lo que diste por Boca, ¿no? En términos generales, hasta esfuerzo físico. Sí, yo era muy, muy duro también de la cabeza y no quería estar afuera y a veces le daba un poco más de lo que debía y bueno, fueron teniendo distintas lesiones en distintos momentos, pero bueno, cuando uno está también en ese envión de ganar y de que las cosas vayan bien, no querés perderte nada. Seba, bueno, en tu carrera fuiste volante central, volante interior, pasaste por varios lugares y funciones de la mitad de la cancha. Si te tendrías que definir en un puesto, en una posición, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaba más? A ver, yo toda mi carrera en inferiores la hice de volante central, o doble 5 en algún momento, pero casi siempre de único 5. Después, en primera división, terminé jugando de volante por derecha mucho tiempo y muy pocas veces de volante central solo. Y bueno, fui aprendiendo otras posiciones, que eso me hizo crecer también y me hizo darle posibilidades a los entrenadores de tenerme en otras posiciones, y la verdad que eso fue un crecimiento para mí, pero es real que toda mi carrera la hice o sea, toda mi vida jugué de volante central o de doble 5, pero no me disgustaba las posiciones de la mitad de la cancha en las que me tocó jugar. La verdad que trataba siempre de acoplarme al equipo y de hacer mi trabajo y de conocer mi fortaleza y también mis debilidades, tratar de hacer mi trabajo. Me imagino que después como entrenador viste también, y debe ser importante el hecho del jugador que te rinde en distintas posiciones, ¿no? Eso me imagino que en cancha para el entrenador también es una variante interesante, tener un jugador polifuncional. Sí, es muy importante porque, bueno, sabés que te podés contar con ese jugador en distintas posiciones y siempre suma y siempre rinde, ¿no? Yo lo que trataba de hacer era mantener una regularidad en mi juego en donde me toque estar, si era de volante central, si era por derecha, si era doble 5, hasta he jugado de volante por izquierda, o sea, todas las posiciones de la mitad de la cancha las hice y trataba siempre de mantener un nivel parejo, regular, y no ponerme a pensar en, el técnico me está poniendo en una posición que no es mía. Entonces trataba siempre de buscarle el lado positivo para poder rendir y para poder ayudar al equipo. En tu carrera jugaste muchos superclásicos, incluso hasta en algunos convertiste. ¿Cuál crees o fue el más especial? A mí se me viene a la cabeza el que viviste con el muletazo de Martín, el famoso muletazo, con lo que significaba Copa Libertadores. Se había hablado mucho en la previa sobre la vuelta o no de Martín, el Toro Gallego que hablaba y demás. Incluso lo asistís en el gol, ¿verdad? Sí, ese partido, bueno, recordado todos los hinchas de Boca, por todo lo que estuvimos adentro de la cancha, porque realmente fue impresionante lo que se vivió ese día, la energía que tuvo el partido y lo que se dio en el final, ¿no? La entrada de Martín, bueno, entré yo también ahí faltando, no sé si 15 minutos o un poco menos, o sea, no me acuerdo bien, pero lo que se vivió ese día fue impresionante. A mí, en lo personal, me hacen el penal y después me toca hacer el pase a Martín para que haga ese gol que también que parece una película, ¿no? Porque él no estaba para jugar, no estaba entrenando, Carlos lo lleva al banco, termina haciendo el gol que hace y la verdad que fue realmente muy lindo y muy recordado ese clásico, y yo creo que si hay uno que te preguntás o le preguntás a cualquiera que estuvo ahí volver a vivir un clásico, no tenga duda que es eso. Se oye, en lo interno, en la semana, se hablaba de todo lo que se decía de Martín, el Toro Gallego que hizo una chicana fiel a su estilo, eso Martín lo motivó más. ¿Se hablaba eso en el vestuario? No, yo creo que siempre nosotros estábamos enfocados en entrenar y sabemos que son cosas del folclore, más allá de que uno las escucha, si bien era otra época, hoy tenés redes sociales por todos lados y el que dice sale por todos lados. En aquel momento no, en aquel momento era solo televisión y diario, son épocas diferentes, pero bueno, te enterás, ves de las cosas que puedan pasar en la previa y bueno, en aquel momento la declaración esa de Gallego hizo de que Carlos tome la decisión también de llevar a Martín y demás y bueno, son las cosas que van surgiendo en la previa, que después cuando llega el partido hay que jugarlo. Y bueno, y Martín, que estaba tocado por una varita, ¿no? Estuvo en momentos muy claves así y con historia de resiliencia él. Me imagino que bueno, en el vestuario se habrá visto la fortaleza constante de él de reponerse todo el tiempo. Sí, la verdad que Martín, bueno, tuvo momentos realmente difíciles en su vida y siempre positivo y siempre mirando adelante y siempre con esa mentalidad también ganadora y
y optimista, como le llamaban en algún momento, optimista del gol, ¿no? Porque, bueno, era muy fuerte mentalmente. Tenés que ser así para lo que él vivió. Y la verdad que ha tenido momentos que son muy emotivos y que son muy marcados en su vida, que la verdad que a nosotros también nos ha hecho disfrutar. Seba, y en términos futbolísticos, a pesar sacando los títulos, ¿con cuál Boca de los que jugaste te identificaste más? ¿Sentías que estaba en juego en plenitud, que eran imparables, por así decirlo? Y a ver, fueron también Tuviste tres buenos equipos, la etapas. verdad. Sí, fueron 3 etapas, yo creo, muy marcadas, que creo que podemos nombrar la etapa del 2000, la del 2003 y la del 2005 con el Coco. Con el Coco. Más allá de que con el Coco no jugamos Copa Libertadores, sí jugamos Copa Sudamericana. Pero si tengo que elegir una, yo creo que la del 2003. La del 2003 fue realmente muy bueno para nosotros, una Copa Libertadores que la empezamos bien, pasando de fase, que después tuvimos un partido clave, creo yo, que fue con Paysandú, donde perdemos de local, vamos de visitante y ganamos muy bien de visitante, y a partir de ahí se ganaron todos los partidos de local y de visitante, incluso hasta la final. Fue realmente un equipo que sabía lo que quería, que era muy compacto, que tenía jugadores muy desequilibrantes y que la verdad que nos sentíamos muy bien. Y bueno, en el 2003 le ganan a ese Milan, ¿no? Plagado de estrellas también, ya habían ganado al Madrid, pero ese Milan puntualmente era un equipazo. Sí, sí, o sea, el Real Madrid también era un gran equipo, pero en el 2003 nos toca ir contra ese Milan también muy fuerte. Y bueno, también del plantel nuestro repetía yo y estaba Nico Burdizo y no mucho más. Pero sí, realmente era un nuevo desafío, estar nuevamente en una Copa o Mundial de Clubes nuevamente, y a partir de ahí volver a demostrar que podíamos volver a ganarla también. Y bueno, se ganó y la verdad que se disfruta muchísimo. Seba, ¿quién te tocaba marcar ahí en el medio? ¿Quién puntualmente en tu función tenías ahí cerca? Porque tenía un mediocampo impresionante el Milan, ¿no? Pirlo, Gattuso, Kaká, era una máquina. Sí, a ver, quizás un poco alternar la marca en ese momento que yo compartía con Cassini la mitad de la cancha, estar atento a los movimientos de Kaká. Por ahí Gattuso era el más metedor, Pirlo era el más armador, el que daba el primer pase, y después también estaba Seedorf, si mal no recuerdo. Sí. Que también otro gran jugador y un nivel realmente impresionante de jugadores, pero en nuestro caso por ahí encontrarnos un poco más con Kaká, que era el armador y el que era un poco más adelantado. Difícil, ¿no? Ese Kaká Sí, creo, era... si mal no recuerdo, no sé si era Ambrosini, Kaká, Seedorf o Seedorf, Kaká, Gattuso y Pirlo. y Pirlo. Anda por ahí el mediocampo, ¿no? Sí, sí. Sí, Ambrosini lo juega ese partido, si no me equivoco, en el medio. Y bueno, Kaká era el mejor jugador del mundo probablemente en ese momento. Difícil habrá sido, me imagino. Sí, por eso. Milan realmente con jugadores en un nivel muy bueno, y también, y nosotros con nuestras armas y con nuestra mentalidad y con nuestras ganas terminamos haciendo un muy buen partido, a pesar de arrancar perdiendo. Logramos empatarlo, el partido se va al alargue, creo que en el alargue nosotros lo superamos también físicamente, sí. Tuvimos posibilidades, eso es lo que recuerdo hoy, pero bueno, el partido se fue a los penales y nos tocó a nosotros festejar. Seba, bueno, tuviste dos grandes arqueros ahí en tu etapa en Boca, como Oscar Córdoba y Abondancieri, que incluso en varias series de penales tienen que atajar y ser partícipes importantes de las series. Hoy en día se hacen las analogías con el Dibu en esto de los penales. ¿Se sentía esa confianza en una serie cuando tenés un arquero de ese tipo? Sí, la verdad que ellos tuvieron grandes definiciones por penales y han sido figuras. Te da mucha tranquilidad tener ese tipo de arquero que te atajan penales, ¿no? Porque es un plus. Y nosotros en ese sentido pudimos disfrutar de ellos y que ellos nos den también y nos ayuden a lograr cosas, y eran dos grandes arqueros. Seba, te llevo ahí un poco a tu etapa como técnico. Bueno, comenzás en Almagro, después lo acompañás a Julio y bueno, llegás a Boca donde haces reserva, y la primera, bueno, dicen que Boca debe ser el Harvard de los entrenadores por la vorágine y por lo que significa dirigir la primera de Boca. ¿Lo sentiste así? A pesar de que ya conocías el club, y me imagino que eso te habrá ayudado un poco. Sí, yo creo que Boca es diferente a todo, ¿no? Más allá de que yo conozco lo que es el mundo Boca, llegué a los
15 años y llegué a jugar en la primera y todo lo que vino después, ya sabemos lo que es el mundo Boca, o sea que nada de eso no puede sorprender. Sí que es totalmente diferente ser jugador a ser entrenador, son totalmente posiciones muy diferentes, pero la realidad es que traté de disfrutarlo lo más que pude. Es una gran responsabilidad y un orgullo poder estar ahí al frente del equipo, y pudimos lograr cosas para el club, sumarles estrellas, y eso es muy importante para mí. Boca exige constantemente esto, ¿no? El tema de los títulos, el ganar, hay que manejar eso también. Y tenés que ser protagonista. La realidad es que Sí. todos los torneos que Boca compite tiene que pelearlos por su historia, por obligación de buscar ser protagonista, de tratar de ganar y sumar títulos constantemente. Y ya te digo, bueno, a nosotros nos tocó ganar la Copa Argentina, la Copa de la Liga y sumar 2 estrellas más, no solo a nivel personal, sino para el club, así que eso fue muy bueno para mí. Hoy a Boca se le está negando un poco esto, los títulos, está en una situación futbolística que está, bueno, tratando de salir. ¿Sentís que hoy se valora más tu paso como entrenador por Boca? Y a ver, en ese momento quizás no te das cuenta, pero hoy las cosas que están pasando, que no nos pone contentos de que el club esté de esa manera, son situaciones difíciles, ¿no? Boca necesita volver a tener una etapa ganadora, volver a estar en la Copa Libertadores, necesita competir internacionalmente y volver a ganar algún título, ¿no? Sabemos que la última Copa Libertadores fue en el 2007, pasó mucho tiempo y no es nada fácil volver a ganarla, ¿no? Está a la clara de que es difícil, pero bueno, se ha tornado una obsesión que no está bueno tampoco, pero la realidad es que Boca mínimamente tiene que participar y competir en esa Copa. Da la sensación de que a veces esta obsesión que decís es contraproducente, ¿no? A veces. Sí, es difícil porque también para los técnicos marca un antes y un después y se hace complicado para los entrenadores. Cualquier eliminación parece ya fin de ciclo, ¿no? Entonces Sí. eso es muy difícil y en el último tiempo la Copa Libertadores marcó el camino de muchos entrenadores. Y bueno, justo tu salida se da cuando se estaba viendo un equipo que estaba afianzado y empezaba realmente a tener un juego pulido, y se veía un Boca, a pesar de la eliminación con Corinthians, que tenía una proyección a nivel futbolístico, que era algo que se le criticaba a Boca, el juego sobre todo. ¿Te terminó condenando, sentís eso, las declaraciones post-Corinthians? A ver, no quiero volver a redundar sobre lo mismo y hablar ya de lo que pasó, pero bueno, es real que nosotros estábamos en un equipo afianzándonos y entrando a nuestra mejor versión después de mucho tiempo de trabajo y de ordenar un montón de cosas, pero bueno, puede ser que la declaración la hayan tomado como que eso termina siendo fin de ciclo, pero bueno, yo creo que es un conjunto de cosas que se fueron dando que hizo que nosotros no continuemos, a pesar de tener todavía más de medio año de contrato. Se terminó el ciclo ahí o el proceso ahí, pero bueno, se dio como se dio. ¿Tenés ganas de una revancha futura en Boca por lo que significás en el club, por lo que sentís por el club? ¿Te gustaría volver? A ver, sí, me gustaría siempre ayudar a Boca a que pueda crecer, a que pueda estar en lo más alto, ya sea como entrenador o desde algún lugar. Siempre voy a estar agradecido de Boca, de lo que me dio, de cómo me recibieron en su momento, como te dije, cuando tenía 15 años, viví toda la pensión, pude llegar a jugar en primera división, o sea, cómo no voy a querer que a Boca le vaya bien y si uno puede ayudar desde algún lugar, bienvenido sea. Queda evidenciado el cariño de la gente, Seba, ¿no? Ahí en el Mundial de Clubes te veía rodeado de hinchas, la verdad que la gente tiene un cariño muy grande hacia tu persona y tu figura. Eso fue impresionante. El evento, un evento muy lindo que pudimos disfrutar, los 2 primeros partidos y la gente, una locura. Bueno, los videos que se viralizaron en el agua Sí. y después mismo en la cancha, la verdad que muy lindo y uno lo disfruta de ese cariño de la gente. En definitiva, eso reconforta quizás más que un título, me imagino, ¿no? La parte personal, el cariño del hincha, el que te abracen, que te saluden, significás un montón en Boca. Yo creo que el hincha sabe lo que cada uno le dio en su paso por el club, lo que hizo, lo que intentó hacer. Nosotros disfrutamos mucho en nuestra época como jugador, de los que hablábamos recién, de las cosas que se pudieron lograr. El hincha disfrutó muchísimo esa época y bueno, como hablábamos recién, ¿no? Tan falto de volver a vivir eso,
está eternamente agradecido y te lo demuestra en la calle. Después me tocó exponerme también y arriesgarme a algo siendo entrenador, porque es real que uno también empieza a exponer cosas o a exponerse mucho más siendo entrenador, porque es una profesión también difícil y a veces un poco ingrata. La verdad que me tocó poder disfrutar de 2 campeonatos que para nosotros fueron muy importantes, y clasificar a la Copa Libertadores también fue importante. Y eso te iba a decir, Seba, que es difícil muchas veces el traje de ídolo, ponerlo en juego, no sé si en juego, pero ponerlo a una exposición a veces asumiendo estos roles, ¿no? Bueno, en Argentina los técnicos siempre dicen que es una carnicería constante. Sí, por eso es ingrato, el poco tiempo, el mucho de resultados. A veces si jugás mal y ganás, venís jugando mal, o sea, la crítica viene porque jugás mal. O sea, nunca se está conforme con nada, nunca hay una posibilidad de dejar a todos contentos, ¿no? Obviamente que jugar bien y ganar es el ideal. Es lo que todo entrenador debe querer y lo que todo entrenador busca. Pero bueno, a veces el ganar te lleva también a otro lugar. Pero bueno, en mi caso es real que también eso te pasa por la cabeza de ponerte en esa exposición ante ser entrenador, y más del club donde las cosas han salido bien. Por momentos hace difícil porque uno piensa o quiere que las cosas salgan como cuando fue jugador, y no es lo mismo, es completamente diferente. Claro, y creo que, bueno, esto obviamente lo digo desde lo personal, el hincha de Boca, por tu cariño y por el sentimiento que tiene hacia vos, creo que dolió un poco las formas en las que se dieron tu salida, más cuando el equipo empezaba a mostrar este afianzamiento desde lo futbolístico también, ya venía con algunos títulos y bueno, se daba un afianzamiento desde lo futbolístico, y bueno, creo que eso también, de la gente me imagino que en el cariño te hace sentir eso también. Sí, yo por eso te digo, la gente creo que sabe y ve, como cuando uno también se da cuenta del otro lado del televisor, cuando un equipo está encontrando algo, se está viendo una unión, se está viendo cosas. Creo que la gente también lo percibe y sabe cuando pasan ese tipo de cosas, y creo que nosotros estábamos en ese momento. Pero bueno, como digo, es fútbol y nos tocó esa eliminación y lo que vino después. Seba, te traigo de nuevo un poco tu etapa como futbolista. Estuviste en la selección, jugaste en la selección algunos partidos en los procesos del Mundial 2006 y 2010, con el Coco, con Peckerman, con Bielsa. Tuviste varios técnicos, ¿no? Inclusive Maradona. ¿Te sentiste cerca en alguno de los 2 mundiales? La verdad que yo tuve la posibilidad de estar en la selección con todos los entrenadores mientras yo estuve jugando, ¿no? Peckerman, Bielsa, Basile, Maradona. Con todos esos tuve la posibilidad de estar, con algunos más, con otros menos, pero a ver, quizá la que más estuve fue la de Maradona. Después me tocó una lesión en la rodilla que me frenó un poco, pero quizás ese Mundial de Sudáfrica es el que uno se sintió un poco más cerca por el hecho de haber estado convocado muchas veces en gran parte de la eliminatoria. Después la lesión de la rodilla fue lo que me terminó frenando y sacando la posibilidad de poder tener una citación o estar en la lista final. Pero bueno, como gran ahí cuenta pendiente, podríamos decir que me faltó jugar un mundial, pero sabemos que es muy difícil, sabemos que Argentina es muy competitiva en cuanto a la calidad de jugadores y buenos jugadores que hay en los puestos, entonces es muy difícil jugar un mundial y estar en una lista final, pero no me quejo porque pude representar al país en varias oportunidades, fue muy lindo también. Y esa puntual época de Maradona, una mística especial, ¿no? Con el Diego en el banco, Messi, a pesar de no haber jugado el Mundial, me imagino que habrá sido un lujo. Sí, hermoso. La verdad que nosotros agarramos la primera etapa no la primera etapa, sino el crecimiento de Leo, ¿no? Estando ahí, compartiendo las selecciones, era más chico y ya haciendo sus primeras citaciones, y la verdad que impresionante ya las cosas que hacía en los entrenamientos y lo que se veía y lo que bueno, ya sabemos que reafirmó después en toda su carrera, ¿no? Y tener a Maradona como entrenador también es lo mismo, o sea, que significa Maradona para todos, y en especial para lo de nuestra época, que bueno, uno tiene como ídolo futbolístico máximo, porque soy más de esa época de Diego, ¿no? Obviamente que Messi después hoy superó un montón de cosas, pero tener a Diego ahí para lo de nuestra edad era realmente impresionante. El otro día lo escuchaba a Carlos Tevez, Seba, que decía que cuando
alguien que del fútbol amateur se enfrenta a un jugador profesional, se sorprende. Pero cuando un jugador se sorprende con otro jugador de par a par, eso muestra la jerarquía y la calidad de un jugador. Y bueno, dice que a él le pasaba esto con Messi. Era increíble las cosas que hacía, que no la veía en otros, digamos. Sí, sí, por eso te digo, ya veíamos en ese momento cómo se movía, cómo llevaba la pelota, las cosas que hacía, que tenía algo súper especial y diferente a los demás, y bueno, ahí tenemos lo que es hoy, ¿no? Es un privilegio haber compartido también selección, haberlo tenido y poder ser testigo de los entrenamientos en primera persona y bueno, un fenómeno con todas las letras. En lo personal siempre me llamó la atención la velocidad con pelota dominada, ¿no? No sé si en los entrenamientos, bueno, lo habrás visto ahí de cerca, capaz que lo habrás sufrido en una marca que tuviste que hacer, pero la velocidad con pelota dominada era tremendo. Sí, sí, muy potente de pierna, muy rápido, difícil de marcar porque no sabes si te sale para un lado o para el otro. Pero sí, lo hemos sufrido porque en un momento cuando estaba el Coco Basile también hacíamos fútbol y entrábamos en equipos así titular y suplente. A mí me tocaba estar en el suplente y obviamente Messi estaba en el titular y hubo un momento donde queda una pelota dividida y que íbamos a trabar, o sea, como íbamos a disputar la pelota dividida esa y no otra vez, me corrí, lo tengo pero Claro. grabado y el Coco obviamente me felicitó en ese momento por no haber trabado. Le digo, lo único que falta es que le pase algo a Leo y salgo en todos los diarios, digo, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que te quedan grabadas por lo que significa, por el jugador que tenés enfrente y por la situación que se dio y que hoy me causa gracia, porque si es un partido, obviamente vas y trabajas con todo. Seba, ¿te hubiese gustado jugar un poco más en Europa? Jugaste en el Villarreal, también te tocó ganar algún título ahí, pero ¿te hubiese gustado jugar algún tiempo más? Sí, sí, me hubiese gustado estar un poco más allá. La verdad que me tocó el pase ahí a Villarreal, un pase que quizás en el momento cuando llegamos no me tocaba jugar, entonces medio como que me bajoneó mentalmente porque a ver, Villarreal en ese momento era un equipo que estaba en crecimiento, no era el Claro, Villarreal que después llegó a la semi de Champions, a la final de Champions, semi de Champions. semi-champions. Entonces estaba en un crecimiento y venía a ascender hace poco. Y la realidad que fue duro para mí porque venía de salir campeón de ahí con el Milan que hablábamos recién y no me tocaba jugar las primeras veces. Entonces, medio como que no lo entendí. Era un refuerzo de invierno que no era refuerzo porque no me Claro, ponían y bueno, fue como duro porque o sea, el refuerzo de invierno eran dos en ese momento, ¿no? Y creo que Villarreal hizo uno y fui yo y campeón del mundo con Boca, entonces, y no jugaba. Entonces era medio raro. claro. Pero bueno, después tuve un año y medio en total en Villarreal y ahí tuve una lesión en la rodilla derecha donde me tuve que venir a recuperar acá y bueno, y a partir de ahí ya después hice la recuperación acá, Boca hizo una nueva gestión, porque Boca todavía tenía la mitad del pase mío, y bueno, me terminé quedando acá en Boca nuevamente, que es la etapa cuando arranca Coco. Seba, y ahí en esa liga española también había grandes jugadores, ¿no? Ronaldinho, Ronaldo, la época un poco ya de los galácticos que se empiezan a reforzar fuerte también. ¿Recordás alguno de esos cracks en puntual que lo hayas sufrido en términos futbolísticos, que tuviste alguna marca especial? Sí, en cancha de Real Madrid, esos famosos galácticos. Bueno, estaba Beckham también, Claro, pero con Ronaldo, con el gordo. La tremendo. típica cruzadita de pierna que hace, vos decís, o sea, sale para un lado, te va a salir seguro, pero mayormente salía para la izquierda, pero bueno, o sea, la hace y te la hace igual, y vos sabés que va a salir, pero te pasa igual. O sea, es una cosa Claro, de locos, pero muy típica esa cruzada de pierna de él y una velocidad impresionante y eso que no era su mejor claro. versión, ¿no? También otro fenómeno del fútbol y bueno, pero hemos enfrentado también a grandes jugadores y a grandes equipos que lo hemos sufrido. Ahí se va, Román se hace muy determinante, ¿no? En ese Villarreal, bueno, se da un antes y un después en su llegada, digamos. Vos ya en Boca lo habías vivido,
pero puntualmente en ese Villarreal, como decías, era un equipo que hasta peleaba el descenso, no era tanto el protagonismo, que bueno, Román ahí se hace superlativo, creo que es uno de los máximos ídolos hoy del club. Sí, en ese momento, como te digo, fue un crecimiento que llegaron muchos argentinos, estaba Forlán, estaba Sorín, bueno, Forlán no es argentino, pero digo, un gran nivel también de Diego, después estaba Gonzalo Rodríguez, bueno, Barrena, había varios argentinos, bueno, Colochini creo que ya se había ido, pero bueno, y Román que le daba ese plus de jugador especial también, ¿no? Para la institución. Y bueno, hasta el punto que, como hablábamos recién, se llega a una semifinal de Champions con ese penal tan famoso errado por él. Sí. Pero sí le dio sin ninguna duda un empuje a Villarreal en cuanto a lo que fue el equipo muy bueno. Y en esa etapa lo tuviste a Pellegrini, ¿verdad? A Manuel Pellegrini. Sí, lo tuve un tiempo. Por eso yo no llego a estar en ese Villarreal que llega a la semifinal de Copa, Claro. porque yo me voy antes. ¿Qué entrenador te marcó? Ya estaba Bueno, lesionado y ahí claro, eso te iba a preguntar de Villarreal, que tuviste Pellegrini y algunos otros entrenadores. En un entrenador puntual, ¿qué te dejó Pellegrini? El trabajo en Europa ya era distinto, viste que se habla mucho de las diferencias con el fútbol argentino, con el fútbol sudamericano. En realidad, las distancias que hoy hay, se trabaja distinto, era otra, es realmente un salto de calidad del entrenamiento europeo. En ese momento a mí no me pareció un salto, sí lo viví como menos físico que acá, o menos trabajo físico que nosotros teníamos en Boca con Santela, ¿no? Era mucho más acá, mejor dicho, en Europa cuando llegamos, mucho más de reducido, de trabajo en pelota, no tanto fútbol 11 contra 11 en un entrenamiento, Claro. era mucho más reducido. Quizás ese momento a mí me costó después a los meses esa adaptación, porque venía de un entrenamiento muy alto y ahí era como que en algún momento me faltaba, y encima no tenía la competencia, sentía como que me faltaba tener lo que tenía antes, ese entrenamiento un poco más fuerte, digamos, ¿no? ¿Y después tuviste la posibilidad, Seba, de volver a Europa en algún momento de tu carrera? En un momento estuve muy cerca, sí, de cuando estaba la etapa del 2007, 2008, yo ahí cuando estaba Miguel, la posibilidad de ir a la Lazio, que de nuestra parte estaba el ok, o sea, yo ya había dado el ok, pero bueno, después no se puso de acuerdo entre los clubes, no se pusieron de acuerdo y bueno, seguimos en Boca. Bueno, Seba, para no sacarte mucho más tiempo y agradeciéndote por esta hermosa charla futbolera, como le llamamos, siempre cerramos con los invitados con un pequeño ping-pong futbolero, un poco de resumen de carrera y de todo, de lo que hablamos de la charla, preguntas y respuestas. El mejor compañero o el que te sorprendía en cancha, hablamos de algunos acá en la charla. ¿Que me sorprendió o que mejor compañero? O sea, Claro, desde lo técnico, el que más te sorprendía, el que vos decías, este tipo es distinto, digamos. bueno, Messi, ¿no? Es, Hablamos. sin dudas. O sea, obviamente Román también era un jugador diferente, Tevez era un jugador diferente. El Tevez ese del 2003, tremendo El también, Tevez del ¿no? 2003 para nosotros fue realmente importantísimo y ya tenía algo diferente y bueno, con esos tres son los que más sorprendía por ahí las cosas que uno veía dentro de la cancha, ¿no? Pero tres que eran distintos. Y un socio en la cancha con quien te entendía, jugabas de memoria, por así decirlo. Y ahí es difícil elegir los compañeros de mitad de cancha, pero bueno, también te puedo dar como que hubo, no sé, con Gago me entendí muy bien, con Fabián Vargas me entendí muy Fabián Vargas. bien, la etapa del 2003 compartíamos con Cassini la mitad de la cancha y también para mí fue bueno porque él el que hacía un poco más los relevos y yo tenía un poco más de libertad. Y en mis comienzos el 5 era Traverso o era Chicho Serna. Es difícil encontrar un momento porque fueron Sí, sí. diferentes todos. Y con todos te entendiste y con todos funcionaste porque te fue bien, la verdad. Claro, por eso, porque con todos pudimos lograr cosas y eso es lo bueno. Uno se tiene que ir acoplando al compañero que tiene al lado y entendiéndose de la mejor manera y en distintos momentos, porque no era lo mismo jugar con Gago que jugar con Serna. Claro. Es diferente. Entonces, para mí también eran desafíos muy lindos de poder conocer al que tenés al lado y
y hacer una buena dupla. Seba, un rival que te costó en la marca, que era difícil, áspero, ¿viste? A ver, siempre los clásicos son los más difíciles de jugar, digo, los con más tensión, por lo que significan y por lo que es el partido, ¿no? Pero los clásicos son lindos, pero obviamente son difíciles por lo que significa el partido. ¿Y algún jugador que te hizo renegar o que le diste un poquito ahí? A ver, yo siempre lo nombro a Manso, ¿no? En sus comienzos y en mis comienzos, cuando yo empecé a estar en la primera y al principio los partidos que me ponía Carlos de ahí de volante central, una vez me tocó marcarlo a Piojo y sí, fue difícil porque también jugaba muy livianito, que salía para cualquier lado, que llevaba la pelota muy pegada al pie. Y en aquella época, cuando yo arranqué, era mucho de los enganches. O sea, Claro. Casi todos los equipos jugaban con enganche. X González en Rosario Central, En Central. Piojo Manso en Newell's, Romagnoli en San Lorenzo, Mesera en Gimnasia de la Plata, no sé, en River era Aymar. O sea, Claro. Un montón de enganches y de jugadores que jugaban ahí bien en esa posición y obviamente el volante central era el que más tenía un 1 contra 1 con ellos. Seba, ¿un gol en tu carrera por lo lindo, por lo importante o uno de cada uno? No, los dos al clásico. Uno Los cancha de River y uno cancha de Boca. Golazo Los dos de cabeza, pero bueno, uno cancha de River y uno cancha de Boca, me quedo con eso. Y hay uno que es muy lindo, Seba, que haces como un pie a pie, puede ser, no sé si contra Estudiantes. Sí, en cancha de Boca uno que me meto entre varios así, quedo de costado y la cruzo a segundo palo. Ese es lindo gol, ¿no? Me agarró un ataque de habilidad. Te equivocaste, como dicen a veces, me equivoqué. No sé, no era yo. Un referente futbolístico que tenías de chico. Obviamente, el Diego era todo para nosotros cuando lo veíamos por la tele, por las cosas que hacía y porque era ídolo, sin duda. Después me gustaba ver a todos, la verdad me gustaba ver un poquito de cada uno, no sé, de Redondo, en su forma de jugar, hasta... Pero sí también tenía uno que miraba mucho que me gustaba, era el holandés, Edgar Davids. Me gustaba su forma de jugar porque era un todoterreno. Claro. No sabías de qué jugaba. Si jugaba de 5, si jugaba de 8, si jugaba de volante por izquierda, no sabías. El loco estaba por todos lados, corría, metía, jugaba, entonces me gustaba mucho ese holandés. ¿El mejor momento de tu carrera a nivel futbolístico que te sentías en plenitud? El 2003. El 2003. Sí, 2003. ¿La cancha más picante que jugaste? La cancha más picante. Esa que te putean bastante, viste, que se hacen sentir. Todas. Todas. Eso no falla. Eso no falla. Si vamos a poner eso, olvídate todas. Acá en Tucumán Aparte jugaste, Seba, ¿no? Jugábamos local y visitante. Sí, jugamos ahí San Martín y Atlético. Claro, yo me acuerdo, yo soy hincha de San Martín, me acuerdo de haberte visto acá en el 2008, creo. Sí, gol de Figueroa, que la para de Figueroa. Y ese, sí, picante. Qué bueno que... Te digo, la cancha picante, es así picante. La Ciudadela es picante, ¿no? Hacía un calor, me acuerdo, terrible. Pero sí, ese tipo de cancha, lo que es el interior, por lo general, ver a Boca en el interior, todas las canchas llenas y más esos estadios más... no chicos, sino todo ahí juntitos, se hace sentir un montón. Eso te iba a decir, siempre dicen de la Ciudadela que la gente está como encima, porque la tenés muy cerca, cuando tirás un córner, un lateral. Sí, todo ahí juntito, cerquita, por eso la mayoría del interior, mismo cuando vas a Colón, a Unión, bueno, Newell's, Central, o sea, Claro. de todo el interior es difícil, por ahí, no sé, el Mar del Plata, Aldo Civi juega en un estadio más alejado, Claro. más diferente, lo mismo Mendoza, pero esos que son así todos apretaditos, la gente mucho más encima, obviamente se siente todo. Pero si vamos a la puteada, viste que te putean en todos lados. En todos lados te putean. Un entrenador que te marcó. Y Carlos Bianchi fue el más. De los comienzos, más allá que hemos tenido grandes entrenadores, Carlos fue el más representativo. Un deporte aparte del fútbol que te haya gustado. A ver, me gusta ver todo tipo de deporte. No sé si es porque uno lo practique o por verlo. No soy fanático de algo fuera del fútbol, siempre el fútbol fue mi pasión. Pero sí me gusta ver tenis, me gusta ver
básquet de vez en cuando, no soy muy fanático del básquet, pero lo mismo del rugby. Y después intenté jugar al golf en algún momento, ahora con el pie estoy complicado, pero sea, miro de todo un poco, no tengo un fanatismo por otro deporte, siempre fue el fútbol lo máximo. una camiseta, Seba, que hayas intercambiado, que sea especial. A ver, cambié un montón acá en Argentina y afuera también, y cuando jugamos las finales con Real Madrid cambié, con Milan no cambié porque, bueno, una me la quedé para mí y la otra en ese momento yo me iba, como hablamos antes, a Villarreal y se la di a Carlos como un gesto de agradecimiento también por todo lo que habíamos vivido. Pero tengo camisetas de varios de Europa, de la Roma, de Real Madrid, de Barcelona, tengo muy buenos recuerdos. Bueno, algo mencionamos al pasar, una cuenta pendiente en el fútbol, me decías del Mundial, de jugar un Mundial, ¿no? Yo creo que es esa como muy exigente, ¿no? Porque sabemos que, como te decía, son muy competitivos acá en Argentina las posiciones, los grandes jugadores que hay, y bueno, puede ser la cuenta pendiente. Un equipo, bueno, también que hablamos que estuviste cerca de jugar, me decías la Lazio, no sé si habrá habido otro que no se dio por distintas cuestiones. No. Que recuerde en este momento ese. Y bueno, para la última pregunta, ¿qué te dio y qué te quitó el fútbol? No, me dio muchísimo. La verdad, estoy agradecido de lo que viví con el fútbol, que te hace conocer lugares, te hace vivir cosas muy lindas y se disfruta muchísimo lo que es el paso que me tocó estar, y siempre fue mi pasión el fútbol. Después me quitó también momentos con la familia, y me quitó, bueno, en mi caso hoy, salud, digamos, en mis piernas, ¿no? Que es lo que hoy sufro más, que es los dolores que tengo, pero bueno, disfruté muchísimo, no me puedo enojar con mis piernas. Bueno, Seba, para cerrar un poco la charla y agradeciéndote nuevamente por el espacio, la verdad que fue un gusto muy grande, espero que te hayas sentido muy cómodo. Bueno, ¿Algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche? no, a ver, me sentí muy cómodo, así que de nada por eso, y no, nada, la gente, nada, que disfrute del fútbol, que no se enoje tanto y que podamos disfrutar de un fútbol en paz. Bueno, Seba, muchísimas gracias y te mando un abrazo grande. Un abrazo a todos, saludos.